Gracias amigos de Bacanal, tercer segmento, 5 de junio del año 2018, Guatemala sigue de luto. Doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez, bienvenido sea usted. Buenos días, Karina. Buenos días, Richard. Gracias Richard, otra vez. Hoy sí, maratónico, Richard. Estamos sacando la tarea. Muy bien. Doctor, vamos a hablar un poquito de la coyuntura en el sistema de justicia, administración de la justicia, investigación para averiguar la verdad, poder señalar o poder defender. Pero antes de iniciar esto, yo le quiero hacer una pregunta. Finalmente, y gracias a Dios, se escogió en el listado de 6 a la nueva fiscal general de la Nación. ¿Qué nos puede decir usted brevemente para iniciar este segmento de hoy 5 de junio con respecto al proceso? Muchas gracias, Karina. Realmente quiero primeramente que me dé la oportunidad de presentarle las condolencias al pueblo de Guatemala y principalmente a lo que está sucediendo por la tragedia en los lugares como Zacatepeques, Chimaltenango y específicamente Escuintla. Como presidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ya he escuchado pues, que ustedes como Bacanal han estado atentos en relación a cómo apoyar a nuestros hermanos. Nuestra asamblea también está haciendo lo propio, hay un centro de acopio y realmente estamos poniendo a disposición todas las ciencias y realmente disciplinas para poder apoyar a nuestros hermanos en este momento. Quiero contarle que saliendo de aquí muy probablemente tomamos camino para Escuintla, ¿verdad? Para poder apoyar, ¿verdad?, a nuestros hermanos y realmente pues las condolencias del caso. Tomando en consideración en el sistema de justicia del país, Guatemala está pasando por momentos bien complicados. Realmente hemos considerado como Colegio de Abogados y Notarios de este país el más numeroso y el más importante del país, por la coyuntura que tenemos y sobre todo por los aportes que hacemos a la comunidad y al foro de abogados y notarios, que el sistema de justicia está atravesando por unos momentos bien complicados. La ciudadanía debe tener el derecho a ser informado, pero ser informado bien. Hay algunas resoluciones de las Cortes, ¿verdad?, principalmente de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, relativa a algunos amparos. Pareciera que se está dando resoluciones diferentes a un mismo caso. Tenemos casos complicados también como la señora jueza Ifán, ¿verdad?, que muchas veces se ha complicado, se ha presentado algunas ponencias relativas a por qué se está actuando en determinados casos. Y principalmente que muchos de los asuntos que se ventilan en los sendales de justicia, es decir, los tribunales del país, resulta que muchas veces los jueces toman partido en ello, cuando son las partes procesales que deben dirimir sus dificultades o sus controversias. Nosotros como Colegio de Abogados y Notarios, a través de la unidad académica, hemos tratado de verter los conocimientos necesarios para el foro de abogados y notarios de este país para evitar precisamente estos problemas. Y ya hay un comunicado que entiendo que usted finalmente pues, lo hizo ver en alguno de sus programas, donde mi persona manifiesta la preocupación que tienen esos fallos jurisdiccionales, tanto en la vía ordinaria como la jurisdicción privativa, como la Corte de Constitucionalidad. De esa suerte es que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque realmente el pueblo en este momento, en estos precisos instantes, necesita que se le dote de certeza jurídica. Y eso realmente sí es preocupante para el foro de abogados y notarios, porque de alguna manera esos casos complicados, que tal vez usted los va a tratar el día de hoy, lo ha tratado en algunos programas, yo lo he visto, el caso de la familia rusa, entre otras. Es la puntita del iceberg, ¿verdad? Es solo uno de los cientos de casos. Sí. La verdad es que sí es complicado, ¿verdad? Porque de alguna manera el pueblo de Guatemala, y eso lo he vivido, lo he visto, que se ha volcado en apoyo a esa familia, pero no hay que perder de vista que hay varias familias guatemaltecas que están en igual o peor situación. Le preguntamos, señor presidente, doctor, antes de que tú le hagas tu pregunta, yo le quiero preguntar, regreso al tema de la doctora Consuelo Porras. ¿Cómo no? La escogieron de muchos candidatos y ella estaba como finalista número 1 de las 6. ¿Qué me puede decir de eso? Vea, nosotros muy satisfechos como comisión de postulación. Previamente a entrar en detalle, quiero contarles mi experiencia.
Cuando a mí me juramentan juntamente con los demás comisionados en el Congreso de la República, y lo digo con toda propiedad y con el cariño debido y el respeto a los ciudadanos, a su teleaudiencia, que cuando levanto la mano en el Congreso de la República para juramentarnos, en el caso de mi persona, mi hoja de vida estaba impecable, intachable, cuidadoso de que no hubiera ninguna mácula o mancha que me pudiera perjudicar en el camino como persona, como profesional y ante mi familia y ante mi comunidad. Resulta que al bajar la mano fui objeto de denuncias y de todo tipo de improperios por varias personas, por varios elementos o parte de la llamada sociedad civil, que dicho sea de paso lo he dicho en su programa y donde me han entrevistado, que no estoy de acuerdo con decirle sociedad civil, porque a mí no me representan, ¿verdad? Una sociedad organizada, siempre he dicho que es usted soy yo, y realmente todos los que nos podemos organizar podemos presentarle ante el órgano jurisdiccional nuestras peticiones. Pero yo no voy a permitir en un momento dado, el objetivo era sacarme de la comisión de postulación, porque realmente he tratado de ser muy directo, he sido muy acucioso, y lo que pienso, lo que yo considero correcto, lo digo. Y así he sido en un momento dado, pero no tomo partidos, tampoco voy a hacer catarsis de lo que no se debe. Pero resulta que me querían sacar y presentaron amparos, presentaron denuncias ante el Ministerio Público y todo, y les hice ver que soy abogado de verdad, mi formación profesional es de Derecho Constitucional y Derecho Penal y las ciencias forenses, y me puedo defender. Y así lo hice, Karina y Richard, ¿verdad? Realmente en mi hoja de vida hoy me la mancharon, ¿verdad? Pero eso no me dificulta y no es un óbice, un obstáculo para poder continuar con el tema de hacer ver las cosas que no están bien en el país. El tema de la comisión de postulación fue un evento televisado, fue un evento público, realmente lo que se esperaba de las asociaciones que tienen temas difusos, ¿verdad?, que les ha permitido accionar en contra de funcionarios de guatemaltecos, como que fueran los agraviados directos, y hablo de esas organizaciones, me atacan, ¿verdad?, y nos atacan a otro comisionado más. Sin embargo, pues de alguna manera salí adelante del tema y el evento se llevó con toda transparencia. Realmente fue televisado, todos los actos fueron televisados y no tuvimos ninguna cortapisa que nos pudiera decir que hicimos las cosas mal. Hubo varias entidades nacionales y extranjeras que de alguna manera felicitaron. De los 6 escogidos, yo puedo decirles a ustedes y a su teleaudiencia que de alguna manera estos 6 estaban en capacidad, su conciencia y su experiencia para hacerse cargo del ente persecutor de la acción penal. Eso fue decisión exclusiva del señor presidente constitucional de la República, que decidió pues nombrar a la doctora Consuelo Porras, que considero pues debe hacer un buen papel ante una sociedad pues que está polarizada. ¿En qué punteo pasa ella a la lista? Recuerdo que estuvo con un punteo de 75 puntos, ¿verdad? Fue el punteo más alto, ¿verdad? Yo considero pues que de alguna manera tiene todos los atributos, tiene toda la experiencia para poder hacerse cargo. Uno de los asuntos que influyó muchísimo, recuerdo, por lo menos en mi persona, en el momento de la calificación, que es una jueza y una fiscal de carrera, ¿verdad? Y eso le permite tener toda esa experiencia para poderla verter realmente en el desempeño de la función tan delicada como es la persecución penal. Quiero confiarle también que Guatemala, y eso lo dije yo con antelación como candidato, que me permitieron en su canal estar acá, recuerdo, y uno debe ser agradecido. Yo prometí en ese momento que iba a venir cuantas veces fuera invitado a este canal y estoy honrando mi palabra. Gracias, aquí estoy. Gracias. Entonces, de alguna manera, en el tema del nombramiento de la señora fiscal, ella pues tiene una gran responsabilidad. Y todo lo que no se hizo o lo que no se hizo bien en las administraciones pasadas, pues ella tiene la potestad de poder redirigir esa situación. Algo que me gustó muchísimo del plan de trabajo de la actual fiscal general y jefe del Ministerio Público es cambiar el modelo de gestión. Los que sabemos y estamos dirigiendo las escuelas de estudios de posgrado a nivel nacional, es el servidor quien les habla, pues sabemos que ese modelo de gestión que se está todavía en un momento dado y se va a cambiar primeramente Dios, de estar mandando fiscales del Ministerio Público a las justas judiciales y a las batallas forenses, es decir, a los debates, muchas veces se pierden esos juicios o se distorsiona la justicia porque estos fiscales de procesos muchas veces no conocen el expediente, ¿verdad? Y es la fiscal general. En el 95%. Y entonces con este modelo de gestión, que dicho sea de paso no es nuevo, cuando inicia el Ministerio Público, así era antes, que el fiscal que llegaba al escenario del crimen y miraba, por ejemplo, al interfecto, al
fallecido violentamente, era el mismo que daba las líneas de investigación, el mismo que llegaba normalmente a las etapas del proceso y es el mismo que llega al debate. Entonces, mi pregunta es, si esto sucede en un modelo de gestión, es muy fácil pensar que el fiscal que llega a esos juicios va a ser el amo y señor de los debates, ¿verdad? Y la defensa nos tenemos que preparar mucho más. Hoy hemos visto que los jueces regañan muchísimo a los fiscales porque a veces no se ubican, ¿verdad? No saben ni qué están llevando y solo a veces se han dedicado a pedir las penas máximas. Sí. Penas máximas. Y el hacinamiento que tienen nuestras prisiones sí es algo también el ofrecimiento de la señora fiscal. Yo pues de alguna manera aplaudo muchísimo que esto se vaya a llevar a cabo, porque el sistema penitenciario está colapsado y todo es persecución penal. Siempre he tenido una teoría yo, y se la he dicho a usted, y cada vez que me invitan a medios de comunicación he dicho que los problemas de nuestra nación no se van a corregir con el derecho penal. Es una falsa, es un espejismo realmente. Nosotros vamos a salir adelante con políticas públicas, Karina. Sí. Educación, trabajo, oportunidades de empleo y demás. Pero porque usted haga algo, ya lo amenazan con llevarlo a la cárcel. Yo no sé si ustedes me siguen con lo que voy a decir, y yo he sido muy directo. Hasta algunos meses atrás todo el mundo andaba con una psicosis, ¿no? Que ya me van a llevar, ¿no? Que me están escuchando, y todo el mundo con problemas, y entonces eso no trae salud mental a un pueblo. No, deje usted que no Eso trae es una salud mental. tortura global. Mire, deje usted la salud mental, el impacto que tiene en la economía nacional, doctor. Primero, en la persona, te están violentando tus derechos y te están metiendo miedo. Y segundo, la economía la lograron destrozar. Yo me pregunto en un momento dado quién puede trabajar bajo esas circunstancias. Usted sale enfermo de su casa y regresa enfermo, ¿verdad? Y entonces esa salud mental, muchas veces los expertos, por ejemplo el Ministerio de Salud, su obligación es medir la salud mental de Guatemala. Y entonces todos los países democráticos y en vías de desarrollo desarrollados tienen esto para saber cómo están sus ciudadanos. En el presente caso le puedo decir que uno a veces sin haber hecho nada ya piensa que se lo van a llevar, ¿no? O que las cosas, si uno no dice lo que piensa, o por lo menos no lo dice totalmente porque piensa que lo van a encauzar y lo van a llevar a instancias sin ver de vuelta, ¿verdad? Como en el caso que me sucedió en la comisión de postulación. Yo aparecí en varias fiscalías, se presentaron amparos en contra mía con el objetivo de sacarme. Afortunadamente no se dio, y yo creo que todos los ciudadanos que están bajo un contexto de persecución penal debemos tener un sistema garantista, donde en un momento dado el propio Ministerio Público pueda clasificar aquellos delitos que se le ha conocido coloquialmente como de bagatela y que puedan salir, pues. El sistema penitenciario es muy caro tener a una persona dentro de las rejas, pudiendo estar en su casa. Uno de los aspectos interesantes que yo puedo abonar, y gracias por la oportunidad, insisto, es el tema de la proyección telemática que se ha tenido desde el seno de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Estudios de Posgrado, que me honro en pues pertenecer. Yo no sé, ya hay una ley vigente, no hay presupuesto, pero muchas personas podrían estar gozando de ese beneficio, si se le quiere llamar así, aunque es estigmatizante tener un brazalete o una tobillera, pero no estar detenido. Podrán imaginar ustedes que en un momento determinado un padre de familia, una mamá que está en su casa y su hija le pregunta, mire, ¿por qué tienes este brazalete? ¿Por qué tienes esta tobillera? Desde ya está sufriendo la pena. Pero no tiene sentido tener en un hacinamiento grave a ciudadanos guatemaltecos que de alguna manera se está dirimiendo realmente la responsabilidad. Torturándolos psicológicamente y físicamente. Y yo le agregaría tortura financiera. Sí, porque de él y de su entorno. Podrá imaginar, la tortura en un momento dado lleva implícita, y esto está recogido en convenciones de carácter internacional. Las convenciones, la ley propiamente de nuestro país y la Oficina Nacional contra la Tortura. Resulta que la tortura lleva como consecuencia la crueldad, los actos inhumanos, ¿verdad? Y sobre todo lo que ocurre... El empecinamiento en contra de... Y entonces desde el momento que uno atraviesa el umbral o el dintel de una cárcel, ahí empiezan realmente las dificultades, la tortura, no solo para que la reciba, sino que para su entorno familiar. Hay un desarraigo inmediato del entorno familiar, hay muchas personas que se quedan sin el sustento y sobre todo que estar en la cárcel, yo no sé si ustedes lo saben, pero entiendo que sí,
estar en la cárcel actualmente como abogado dedicado al derecho penal, entiendo que es carísimo. Por mucho que uno quiera decir estoy en la cárcel, ahí tienen comida, entonces no, la familia empieza a padecer, a vender sus cosas cuando son de clase media o tienen escasos recursos económicos, empiezan a vender todo porque empiezan las extorsiones adentro, tienen que pagar por todo y realmente es como que estuvieran tal vez mejor que un hotel de, tal vez no de 5 estrellas, ¿verdad? Pero de 2 o 3 sí se asemeja. Todos los días hay que estarles llevando comida, dinero y demás. Yo creo que eso se puede evitar muy bien con hacer la clasificación y específicamente yo creo que el liderazgo que puede tener la señora fiscal general y jefe del Ministerio Público en proporción con los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque la fiscal puede querer hacer muchas cosas, pero si no tiene el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, muy poco se podrá hacer. Pues fíjese, gracias doctor por acompañarnos el día de hoy aquí en Balacanal. A ustedes por invitarme. Fíjese que me llama la atención dos temas puntuales. Primero el de la prisión preventiva que usted está acertadamente señalando como un tema de tortura, ¿verdad? Donde hay un impacto psicológico, económico y social, ¿verdad? Eso es importantísimo. Físico. Y físico, y que ojalá de alguna manera se pudiera implementar este tema del control telemático para que los privados de libertad pudieran seguir siendo productivos. Estamos hablando de aquellos que llenen ese perfil y que no tengan peligro de fuga ni que puedan interferir en la investigación, ¿verdad? Pero es triste esto y haciendo esa acotación, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo percibe usted esta diferenciación en la aplicación de la justicia cuando, por ejemplo, selectividad, cuando, por ejemplo, un funcionario que es acusado del desvío de 30 millones sale libre a los 4 días con audiencias express y hay otros exfuncionarios, inclusive magistrados, y aquí pregunto porque usted es el presidente de ese abogado también, que hoy está preso, quiero referirme, usted ya sabe, el ex magistrado Orellana, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que a él no le dan audiencia? O del ex fiscal Ronnie López. ¿Cómo no? Y por otro lado, un ex ministro a los 4 días sale. Estás hablando de Fuentes Knight para que todos entiendan. Exactamente, yo para hacerle del señor ministro Fuentes Knight, cuya bendición es haber sido fundador del partido Semilla. No. Mandar los pistos de Oxfam, bueno, se te olvidó. Eso también, no se me olvida. Pero imagínese, entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo visualiza usted como presidente de todos los abogados de la República de Guatemala esa aplicación selectiva de la justicia que, corríjame si yo estoy equivocado, es inconstitucional que tengan al exfiscal López sin declaración a este tiempo que es Ronnie López? Ronnie López, sin declaración y al señor. ¿Cuál es su punto de vista sobre estos dos casos puntuales? No le estoy pidiendo que tome partido, solo que me diga jurídicamente dónde están los errores. Solo quiero recordar, prima facie, pues ante estar frente a un exconstituyente, y vamos a iniciar con la prisión preventiva y la prisión provisional, ¿verdad? Que dicho sea de paso... Son dos cosas, una existe y la otra no. Lo que ocurre es que la Carta Magna habla de prisión provisional, ¿verdad? Y ustedes justamente le dieron el calificativo en su momento como constituyentes, de la manera eran otras épocas, y en un momento toda la prisión provisional era previamente a una investigación y siempre debemos tener en cuenta que la prisión es la última ratio, ¿verdad? Eso lo sabemos. Es la excepción, no la regla. No, pues, entonces obviamente todos debemos estar bajo una condición de igualdad, si a eso se refiere. Pero resulta con el Código Procesal Penal actual, que dicho sea de paso, se nos pasó el tiempo. Ya vamos para 24 años de su dada en vigencia, y a veces dicen algunos colegas, el nuevo Código Procesal Penal, incluso este código, de alguna forma, es más longevo que muchos de nuestros nobles o recién iniciados profesionales. ¿A qué voy con esto? Prisión provisional y prisión preventiva. Son dos acepciones de carácter constitucional y jurídica ordinaria. El tema específico que usted menciona, muchas veces los abogados, por nuestro entrenamiento y principalmente en derecho penal, nos dicen que a veces suena hasta perverso que alguien se ha robado o hurtado una gallina
que tiene que pagar con cárcel y tormento dentro de la prisión, que alguien que se ha hurtado 30 millones de dólares o de quetzales, de verdad que los dos tendrán que tener la misma pena. Pareciera injusto. El entrenamiento así nos dicta. Sin embargo, es menester hacer notar que muchas veces el ciudadano guatemalteco percibe no con muy buenos ojos esa hermenéutica o ese exégesis, es decir, la interpretación que hacen los jueces para juzgar a unos, a los justiciables, porque así nos dicen, ¿verdad? Los justiciables, juzgar de una manera a unos y juzgar de otra a otros. Y muchas veces pareciera que aquellos que tienen la capacidad económica salen como Juan por su casa de los problemas legales. Y aquellos, pues en un momento dado que tienen otras condiciones, la justicia pues no llega, es tardía. Ya se ha dicho que justicia tardía no es justicia. Pero principalmente con el caso del magistrado Orellana. Quiero confiarles a ustedes y a su teleaudiencia que como presidente del Colegio de Abogados y Notarios de este país estoy muy preocupado porque hay muchos colegas que están guardando prisión preventiva y otros que están en cumplimiento de condena. Yo ya pedí el informe al sistema penitenciario y a pesar que he tenido algunas participaciones que me han aplaudido unos y otros me han criticado, porque de eso se trata el sistema democrático, se recordará a Richard que aquí en su programa, y esto quiero aprovechar para decirlo, hubo dos colegas que me ofendieron aquí con sus posturas. Y yo me pregunto en un momento dado, cuando fuimos al caso de 4 abogados, como usted nos vimos, sí, ahí estuvimos juntos, ahí estuvimos juntos, yo hice mis declaraciones, tuve la oportunidad de que me entrevistaran los medios de comunicación. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué tiene interés? Pues claro que tengo interés, son mis profesionales. No importa que los endilguen de cualquier hecho delictuoso grave o mínimo, yo voy a estar ahí. Y si no tienen abogados, dije lo siguiente, yo me presento voluntariamente para si estos abogados no tienen defensa técnica, yo me propongo como tal. Y usted lo vio, Richard. Entonces, las personas que me vinieron a ofender aquí, a pesar que usted ha sido categórica, Karina, y ha dicho que tenemos el derecho de respuesta, yo represento la unidad del gremio de abogados y notarios de este país. Ya me quedan 9 meses y días para dejar el cargo, y yo creo que mientras esté bajo esta condición, debo ser cauto, debo ser equilibrado para poder dar mis declaraciones. Pero cuando yo no esté, pues ahí quiero ver qué pasa, ¿verdad? Porque entonces voy a defenderme como debo. Sin embargo, yo creo que estas posiciones que se dan bajo este menester, yo ya pedí la autorización para ir a todos los penales y lo voy a hacer antes de mi gestión. Voy a visitar a cada abogado porque lo he hecho. En el caso de estos abogados que fui ese día, algunos me criticaron y me decían, aléjese, no esté dando la cara porque ¿qué van a decir? Hasta lo van a involucrar, pues no importa. Pero yo solo quiero hacer una pausa. Ese día, amigos televidentes, yo participé en esa audiencia y en el momento en que se le niegan las medidas sustitutivas por una razón tan espuria, yo no pude más que voltear a verlo a usted, doctor, y usted estaba descompuesto porque fue una decisión que no estaba fundamentada en derecho, sino en capricho. Aquí ya no estamos juzgando en función de derechos, sino que en función de caprichos y de retaliación personal. El argumento de la jueza para negar las medidas sustitutivas fue que una semana antes una señora había llegado a hacer escándalo al juzgado y que por eso todos seguían condenados en prisión. Y yo no lo creía. Y los, sí lo recuerdo. Y los periodistas decíamos, y nos mirábamos todos a la gente, ¿y aquí qué está pasando? Dicen que en Guatemala se gobierna por ocurrencias. ¿Ah? Así decía Miguel Ángel Asturias. Sí. Pero ahora estamos juzgando por capricho. Y yo recuerdo, pues, con la manita cargada. En esa oportunidad yo quiero decirle a su teleaudiencia y principalmente a ustedes, los jueces, tanto unipersonales como un tribunal colegiado, son órganos de disciplina. Y resulta que si yo soy juez o soy presidente de un tribunal y veo que dentro del auditorio, es decir, del público que está escuchando en la sala de audiencias, existe un maledicente, un procas, como sucedió en ese momento, que empezó a hacer gritos y a hacer cuestiones abusivas, pues lo saco y tengo la potestad de poderlo consignar en ese momento. El juez tiene esa capacidad. Pero en lugar de eso se ensañó con todos los 15 procesados. Vea, yo sí lamento mucho y creo que no soy quien para poder...
audiencia, caso Caja de Pandoras, creo. Fíjese que ese es otro tema, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no me gusta nombrar esos casos porque unos le echan la culpa al Ministerio Público de poner esos nombres peyorativos e injustos y otros a la Policía Nacional Civil. Podrá decir que en un momento dado nos toman una foto aquí con estas tazas muy bonitas que tiene Beacanal y de repente nos toman y nos consignan a los tres, la banda de Beacanal. Entonces yo preferiría como presidente del Colegio de Abogados, como ciudadano y como abogado, que no estén presentando esos nombres peyorativos, Caja de Pandoras, agüita mágicas y de todo. Esto no solo afecta, tortura, como ustedes dicen en un momento dado, a las personas que están sometidas y sobre todo bajo ese esquema que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero quiero decirles que me apresto a llegar a estos penales, porque recuerdo que en este caso, en el caso del magistrado también que usted menciona, el magistrado Orellana y otros, he tratado la manera de aportar, por ejemplo, los documentos de soporte, por supuesto ningún costo y dándole prioridad para mis colegas, mis abogados que represento y darles, por ejemplo, la carencia de sanciones, el tiempo de trabajo, de ser colegiados, algunas situaciones que les puedan servir que el colegio les puede proporcionar. En el caso que estamos hablando, todos esos documentos se los di a cada uno, se recordará usted, sí. Y no fueron suficientes para poderles otorgar una medida sustitutiva. Y eso para nosotros fue complicado. El comisionado, después de su viaje a Washington, y tenemos que ir terminando este segmento, el comisionado ya saben que se fue a Washington, ¿verdad? Claro. Puerta cerrada a la Comisión Helsinki. Cosa que él no dijo que quería que fuera puerta cerrada. No sabemos si son los padres de la transparencia en este momento cerraron la puerta. Cambió. Porque ahora hay una entrevista que le hicieron en la hora, Seguime Control. Y el tema ahora es que hay que revisar eso de la medida de la prisión provisional y las medidas sustitutivas, y le va a entrar al tema. De todas maneras aquí, doctor, la persona que cometió tortura, claro, es un delito de lesa humanidad. Por supuesto. Aunque ahorita comience con otro refrán y con otra cantaleta, y que algunos medios de comunicación en su libertad de la libre emisión del pensamiento quieran pintarle otro color. Los delitos que aunque tenga una investidura de la magnitud que tiene, siendo el personaje que ya Platero hizo una investigación, usted lo oyó de lejitos, que él investigó y Platero no es ningún neófito en el tema como investigador, es reconocido. Ni aún así se quita a nivel mundial los delitos de lesa humanidad. Claro. Ni porque sea el experimento llamado CICIG, auspiciado por gente en Naciones Unidas hoy. De todas maneras, todos aquellos que sigan avalando, que se siga cometiendo y que se haya cometido tortura en el país, todos nacionales o internacionales, que está todo documentado, lo siento por ellos. Las consecuencias son forever. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que en Guatemala existe un exceso de la cárcel, de esa medida de cárcel preventiva o prisión preventiva. Prisión preventiva. Tortura preventiva y eso es aquí. Ahora, solo quiero que me haga una clara que lo tengo aquí. Usted se pronunció en el caso del juez Moto. Sí. Y no sé cuál es su postura con respecto al tema del tan comentado de la jueza Aifán, que fue precisamente la que dejó presos a estos señores. Porque me llama la atención que si la Corte de Constitucionalidad tiene la potestad de corregirle la plana, ojo, al mismo presidente, esta misma Corte de Constitucionalidad, le corrige la plana a la juez, esta juez se niega, va a la sala de apelación, la sala la vuelve a rechazar. Pero para ¿qué está pasando ahí? En su cola y seguir torturando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, vea, yo... ¿No el Colegio de Abogados no tiene un tribunal de honor o algo así? Voy por partes. Sí, en un momento determinado hay algo que me gusta muchísimo de Lord Acton, pues en un momento dado que dice, es una frase muy conocida, que el poder absoluto corrompe. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esta es una frase que desde 1887 ha venido estando con vigencia en todos los países del mundo. Guatemala no es la excepción.
Y realmente yo creo que hay que entender que hay sistemas democráticos como el sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes, y específicamente es lo que estamos queriendo pues, rescatar en una república como es nuestro país. Caso en un momento dado del juez Moto. Recuerdo que me entrevistaron en su momento y que decía yo en un momento dado. Son casos distintos, Richard. Incluso estuve presionado, me atacaron algunos medios de comunicación electrónicos que a veces llegan y te llaman y te dicen, mire, y te ponen contra la pared, y realmente eso no es correcto. La información tiene que fluir, pero no de ninguna forma presionado. En el caso del juez Moto, resulta que él dicta una resolución. Y entonces el ente persecutor de la acción penal, Ministerio Público, como la comisión, en el caso de la CICIG, pues de alguna manera inician atacando a la persona, al juez. Entonces se convierten en unas posiciones ad personam, ¿verdad? O ad hominem, atacan a la persona y no la resolución, hágame el favor. Entonces lo que nosotros los abogados estamos acostumbrados por nuestro entrenamiento es que cuando una resolución no se ajusta a nuestros intereses, consideramos que es espuria, que es injusta, que es ilegal, lo que tenemos que hacer es ir a la instancia superior. Situación que muchas veces uno ve con malos ojos. ¿Cómo es posible que atacan al juez cuando debieron haber atacado la resolución? En el caso de la señora jueza Erika Aifán, es un caso distinto. Yo sí veo con mucha preocupación realmente lo que está ocurriendo con este caso, porque se ha convertido realmente en un embrollo, en un entuerto judicial. Y esto no hay que confundir a la población. La población está ávida de certeza jurídica, pero resulta que aquí se cambian los papeles. Hay sujetos procesales, pero ahora estamos viendo jueces litigando frente a otros jueces. Y hablo de jueza Erika Aifán contra Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y una Corte de Constitucionalidad que ha fallado, es decir, ha emanado una resolución, ha dado una resolución donde están dándole la razón a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Yo creo que hay que comenzar diciendo lo siguiente: el entrenamiento que tenemos los abogados nos hace ver y nos hace pensar que si yo soy un juez de primera instancia y dicto una resolución donde los sujetos procesales no están de acuerdo, tienen el derecho a impugnar, de apelar y demás. Si la sala jurisdiccional, que es un órgano, por decir así, superior, y no estamos hablando de independencia judicial, porque aquí han querido pues trastocar el tema de la independencia judicial. Los sujetos procesales no están de acuerdo, hay un tribunal de alzada, en términos jurídicos se conoce como un tribunal ad quem, ¿verdad? Es decir, superior al de primera instancia, y va a revisar las actuaciones de aquel. En este caso la sala dijo, no, aquí hubo un hierro procesal, una interpretación equívoca de la ley específica, por ejemplo, de la Convención de Palermo, de la ley de migración, que, por ejemplo, podría suceder, o en el caso específico del juez en su momento Orellana, que son dos casos distintos, no van a creer que es lo mismo, son casos que en un momento dado la señora jueza lamentablemente está librando en este momento. Y digo lamentablemente porque se hacen parte. Entonces cuando los litigios deben ser de los sujetos procesales, aquí estamos viendo jueces que están litigando, pues. En este caso, lo que está ocurriendo es precisamente que la jueza presenta una acción legal, en este caso es una acción constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, en caso específico, porque no está de acuerdo en cómo se le está tratando, o se le está, según ella, obligando a resolver en ese caso particular. También presentó un ocurso, porque no es una queja, para mejor decir, para la teleaudiencia, que tampoco ella está de acuerdo de cómo se está resolviendo. Sin embargo, quiero decir, insisto, si un juez de primera instancia le impugnan una resolución y la sala, que es su superior, por decir así de una forma muy sencilla, tiene la obligación de acatar, sencillamente. No se debe poner a litigar y decir, mire que me están obligando y están afectando mi independencia judicial. El rigorismo y la parafernalia, es decir, lo que se acostumbra en los tribunales, y la ley así lo dice, es de que si la sala le ordena resolver de una manera, eso es lo que debe hacer. Decir, tal y como lo ordena la honorable sala jurisdiccional, hacer tal cosa. Y la Corte de Constitucionalidad así lo dijo. Es lamentable lo que está sucediendo. Hoy algunas cortes, y me paso de un lugar a otro porque hay una recurrencia de fallos disímiles
que se convierten en antinomias y la población se confunde. Y los medios de comunicación muy probablemente también dirán, miren, es una cosa de locos, ¿verdad? Unos dicen una cosa, otra, y entonces yo quiero ir con aquel juez porque aquel es benevolente y aquel es muy duro. Esas situaciones en un sistema de justicia penal democrática no deben ocurrir. La justicia es para todos y por igual. Muy bien, se nos terminó el tiempo. ¿Satisfecho, Richard? Pues me parece una muy buena explicación, y el hecho de que se explica que hay un proceso, hay un procedimiento donde no se puede saltar, ¿verdad? Y hay quien le corrige la plana. Y me parece tan inapropiado de que en este caso específico se esté reaccionando de una manera hepática, lo cual en el caso de esta juzgadora ya ha sido una constante evidenciada y en ya diferentes le plantearon casos. antejuicio el día de ayer, ¿verdad? Entonces ya las cosas... Ya las cosas están completas. O sea, ok, mire, como decía alguien, si alguien se pelea contigo, bueno, es una persona. Pero si todos se pelean contigo, el problema ya no es de las personas, el problema debe ser de uno. ¿Me entiende? Sí. ¿Por qué? Porque si a varias personas están inconformes, no es por una cosa específica, sino que porque hay una constante. Y esta podría ser, ¿verdad?, de alguna manera una ideologización de la justicia o una visión cortoplacista o algún tipo de compromiso pactado a nivel de estas redes políticas que se mueven para llegar al poder. Muchas gracias, doctor. A ustedes también por la invitación. Amable, siempre muy amable. Le vamos a dar seguimiento a la cobertura, a ese peregrinaje que va a tener. Sí, muchas a las gracias. prisiones. Sí, me gustaría muchísimo porque debo entender que hay mucha gente injustamente detenida. Sí. Yo debo estar velando, pues, por los ciudadanos guatemaltecos, pero mi deber en este momento es velar por mis abogados. Y hay muchos abogados que están guardando prisión preventiva o cumplimiento de condena por cuestiones injustas, y sobre todo que se ha hablado mucho de que por el simple hecho de defender a una persona han encausado a nuestros profesionales. Sí. Entonces yo le digo, es un caso que se da de una forma repetida y eso no lo vamos a permitir. Ya estamos trabajando en eso, ya nos dieron la lista de todos los profesionales que están guardando prisión y pues si nos ven, no tardaré en llegar para poderme poner a las órdenes y decirles que lo que necesiten, ya sea documentos, apoyo legal, moral también, ¿verdad?, porque es nuestra obligación hacerlo. Y contarle que todas las acciones que se están dando, Richard, que se quedó también esto en el tema, hay artículos específicos como el 15, el 21 y el 24 de nuestro código deontológico, y todo profesional que no se ajuste a las medidas deontológicas, éticas o morales puede ser de alguna manera, pues no expulsado, sino que hay un procedimiento, ¿verdad? Caemos en lo mismo, ¿verdad? No podemos tomar decisiones abruptas, ¿verdad? Si una persona se le está endilgando de un tema no ético, para eso está nuestro Tribunal de Honor. Quien les habla fue el presidente del Tribunal de Honor también, y tengo pues la autoridad para poderle decir qué es lo que ocurre dentro de ese sendal deontológico. Y solo quiero un comentario, ¿sí? Ya se acabó el tiempo, no sé, Richard. La jueza Muy Aifán poquito tiempo tiene un proceso abierto en el Tribunal de Honor, ¿sí o no? Sí, recuerdo que sí, y le digo que sí, aunque no soy el presidente, pero llegan en un momento dado, las acciones legales tienen la tramitología, tiene que pasar a la Junta Directiva para elevarla a la sala jurisdiccional. En este caso, entiendo que está en apelación ante la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, a ustedes, doctor. Muchas gracias también. Esperamos que regrese pronto. Una vez me inviten, estoy aquí para servirles. Qué lindo, gracias. A usted. Breve pausa, regreso enseguida. Claudia Méndez Ruiz está con nosotros.